Muy buenas noches, Dios les bendiga, un gusto saludarles nuevamente. Estamos ahorita iniciando este, este tiempo para compartir la palabra de Dios y como saben siempre vamos a comenzar por los salmos y luego continuar por alguna otra parte de la palabra, que todo es edificante, todo es importante para conocer lo que Dios dice, independientemente de la gente que señala que Dios le habla. Bueno, pues sí, Dios nos habla a través de su palabra y es una revelación que ya ha sido cerrada y que es infalible porque se han ido cumpliendo las profecías que están escritas aquí con el paso del tiempo y no ha habido algo que sea distinto, que haya fallado. Así que pues vamos a comenzar en el Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26. En este salmo vamos a ver cómo la persona que lo escribe pide cosas que normalmente las personas no solicitan. Tenemos, por ejemplo, las personas que no son cristianas y que dicen creer en un Dios, piden porque les vaya bien. Son cosas pues sencillas cuando una persona se acuerda de Dios, bueno, de quien ellos tienen en mente que es Dios, pues le piden lo que necesitan para salir de algún aprieto y ya cuando están fuera pues no se acuerdan, se les olvida y lo dejan pasar. Pues tenemos también a los falsos cristianos en el siguiente nivel, que son aquellos que piden sobre todo por las riquezas, la prosperidad, que piden por la salud, pero bueno, en este caso no podría considerar que es algo malo pedir por eso, pero sí solamente estarse dedicando a pedir, es a lo que me refiero, lo que es indebido. Se tiene también que orar de diferentes maneras y no solo pedir, y un falso cristiano es aquel que se dedica solo a estar pidiendo cosas, principalmente los recursos económicos, que no leen la palabra y lo están pues mareando prácticamente con este tipo de personas que se dedican a engañar a la gente y que a ellos les gusta ser engañados porque siguen ahí, porque no les incomoda, no buscan la palabra de Dios y se quedan con lo que les dice cualquier persona. Y bueno, tenemos a los verdaderos cristianos que cuando están bien encaminados no solamente alaban, agradecen, no solamente piden, también en parte, como les decía, que no es malo pedir, pero sí es malo estar haciendo todo el tiempo, dedicar toda la oración para eso. Entonces, hay otro tipo de peticiones que pues es solicitar a Dios que nos juzgue, que nos escudriñe, que nos examine. Y muchas personas no suelen hacer este tipo de peticiones, simplemente se pide lo material y no pasa de ahí, salud, y tampoco pasa de ahí, bienestar y ya, pero que nos juzguen. ¿Qué tal si ese juicio de Dios es muy duro, muy difícil? Y aún así, pues la persona que escribe este salmo lo está solicitando de esa manera, implicando, bueno, pues aceptar todas las consecuencias que se tienen por esta parte. Si no somos dignos de estar en la presencia de Dios, entonces pues tenemos que aceptar esas consecuencias. Dice así, Salmo capítulo 26, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado.
He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de varias partes en este salmo. Tenemos las primeras que había mencionado, que el salmista pide que lo juzguen, que lo escudriñen, pero también tiene una confianza, confía en Dios, y sí, tiene bien en claro que es una persona pecadora, pero está diariamente buscando de Dios, y eso, bueno, pues también ayuda mucho a que las personas se alejen de otras posibles ocasiones de pecado que podrían suceder después. Entonces, pues está confiado en que se está realizando ese esfuerzo, y bueno, pues de esa manera lo solicita. Pero nosotros en verdad estamos confiados de pedirle a Dios que nos juzgue. Estamos haciendo lo correcto, estamos trabajando correctamente con ejercitar la piedad, estamos puliendo nuestra fe diariamente, tenemos la certeza de que Dios está siempre con nosotros, aunque a nuestro parecer no sea visiblemente evidente. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para seguir adelante con estos caminos y mantenernos siempre en esta situación de estar confiados y estar seguros que podemos pedirle a Dios que nos juzgue, no hacerlo titubeando. Entonces, enseguida nos muestra el salmista que Dios es misericordioso, obviamente con quienes andan en su verdad. Dios es misericordioso con todos, pero quienes andan en sus pasos es una misericordia manifestada de diferente manera que quienes no andan ahí, porque Dios permite que salga el sol para todas las personas, para los piadosos y los impíos, y eso es misericordia. Permite que muchas personas que no son hijas de Dios estén un día más despertando. Eso es también misericordia. Pero hay otro tipo de manifestaciones para con los hijos de Dios, que es, por ejemplo, que nunca vamos a caer en un abismo tan profundo como lo harían las personas que no están caminando con Dios. Esa es una misericordia manifestada de una manera distinta. Aquí también el salmista dice que no se ha juntado con malas compañías como los hipócritas, como en este sentido describe la hipocresía como los que andan simulando cosas que no son. Eso es muy feo, la verdad. A todos como seres humanos hemos tenido siempre manifestaciones de recibir hipocresía, y eso puede lastimar a las personas porque nos esperamos cosas diferentes, pero es algo dañino. También dice que no se juntó con los malignos,
con los impíos, y hay que recordar que los impíos son aquellos que no tienen ni una pizca de piedad, ni una. Y como digo, el mundo está lleno de esas personas que no tienen ni un poco de piedad, hasta el fin, hasta lograr lo que ellos quieren, hasta conseguir sus objetivos, sin importar qué tengan que hacer. Bueno, pues no van a mostrar piedad. Siguiente parte. Siempre estar agradecidos con Dios. Siempre permitir que Dios more en nosotros a través del Espíritu Santo en el corazón, como tenemos aquí también en su palabra. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y bueno, pues se solicita también que no nos deje caer en las manos de personas pecadoras, personas de esas que no tienen piedad, personas sanguinarias, que prácticamente vendría siendo algo parecido. No, sanguinario quiere decir alguien que busque hacer daño físico. Sanguinario puede ser, por ejemplo, alguien que, no sé, pudiendo apoyar a otra persona con comida, prefiere dejar que se pudra ahí la comida en la despensa porque no quiere que otras personas la tengan porque es suya. Y se pudre y la tiran. Bueno, ese es un tipo de persona sanguinaria, no necesariamente quiere decir alguien que cometa delitos y cosas de estas. Puede ser en diferentes maneras. Alguien que diga, ¿por qué voy a ceder? De que lloren en su casa, que lloren en la mía. Bueno, hay muchas formas en las que las personas impías se pueden manifestar y no solamente en esto que conocemos como delitos fuertes. En cuyas manos, dice, está el mal y su diestra llena de sobornos. Hay muchos tipos de acciones. De verdad, esto haciendo un poco de énfasis en los sobornos, una gran cantidad de ambientes que se conducen de esa manera es muy triste de igual forma. Aún así pide misericordia de Dios y rectifica que sigue el camino adecuado, el camino de Dios. Necesitamos, como conclusión así de rápido, estar siempre convencidos de que estamos siguiendo el camino de Dios sin desviarnos ni un poco. Y bueno, pues de esta manera solicitar a Dios con toda la confianza que nos juzgue, que tenga misericordia, y todo lo que solicitemos, Dios se encargará por añadidura para que nada nos falte. Vámonos a Mateo capítulo 3. Y en lo que buscan, bueno, pues vamos a hablar también. Mateo capítulo 3. Padre, muchas gracias por esta noche, por esta palabra que compartes usándome como siervo tuyo. Te pido, Padre, que pongas entendimiento en todas las personas que nos están mirando, que entiendan tu palabra, que la apliquen, que no se quede solamente en los oídos, que se quede en el corazón, en la mente, que te reconozcan por Dios y que seamos todos juntos pueblo tuyo, porque ese pueblo tuyo siempre se encuentra en esos mejores pasos y con esa manifestación diferente de la misericordia en comparación con las personas que en el mundo se encuentran. Muchas gracias, Padre, por esta noche,
pon las palabras correctas en mí para que las exprese de esa manera, y te ruego que las personas que escuchen esta palabra busquen un lugar de sana doctrina donde se puedan congregar y que no sean engañados por estos falsos profetas que abundan en todo el mundo. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, pues buscando y explicando Mateo capítulo 3, comenzamos desde el versículo 1 y vamos explicando parte por parte para que podamos ir conociendo la palabra de Dios, que es lo que el día de hoy está transmitiendo a través de mi persona. Mateo capítulo 3 versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces podemos pecar en diferentes cosas, en diferentes cuestiones, pecamos, ya sea en el terreno pues de la lengua, las palabras, decimos cosas que no debemos. Hay veces que la gente peca en el terreno de la sexualidad, llenando su mente de cosas que no edifican en este sentido. Hay gente que peca perdiendo siempre la conciencia con alguna sustancia, por ejemplo. Y bueno, pues muy importante aquí, y como lo hemos dicho anteriormente, una cosa es tener remordimiento y otra cosa es arrepentirse, porque el remordimiento simplemente nos lleva a sentirnos mal un tiempo y volver a lo mismo, pero arrepentirse conlleva a permanecer en el camino pues alejado de ese pecado en este sentido. Cuando nos arrepentimos y dejamos este tipo de de pecados a un lado, hay que buscar siempre de la palabra de Dios. No se trata de agarrar la Biblia y ver en dónde le atinamos, dónde haya caído. Podemos tener algunas guías como referencia, dependiendo de lo que estemos requiriendo en ese momento, pero lo ideal es ir leyendo la palabra de principio a fin. No hay que buscar tampoco esa cronología, como dicen algunos, que los salmos se leen de atrás para adelante. No es necesario estar buscando símbolos o hallándole significados que tal vez ni siquiera se encuentren ahí. Simplemente leerla y también tratar de orar porque Dios ponga ese significado correcto, y si no, buscarlo en diferentes medios que sean obviamente de sana doctrina. Uno de estos medios, por ejemplo, es la Biblia de Estudio de John MacArthur. Sabemos que es un pastor que se ha enfocado mucho a esta sana doctrina, y bueno, pues de esta manera nos vamos instruyendo y vamos a ir arrepintiéndonos poco a poco de todo lo malo que tenemos en nuestras conductas, para dejarlo a un lado, porque no somos perfectos, pero tampoco es un camino muy mediocre decir que así somos y así nos tienen que querer y así nos tienen que amar y respetar. No se trata de eso, se trata de ir mejorando poco a poco. 3.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya estaba la profecía de que Juan el Bautista iba a estar realizando este tipo de función y bueno, preparar el camino para Cristo. 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. De igual manera, muchas veces nos han enseñado en el ambiente romanista que una persona tiene que enterarse de lo que hacemos malo para pedir, pues, como mediador, por así decirlo, que se nos perdone. Y tenemos que recitar una serie de buenas palabrerías esperando que tengamos el perdón de los pecados. Pero no es así, y de acuerdo al arrepentimiento hay que confesarlo, pero con Dios. Hay que confesarlo con Dios, y no se trata de estar rezando oraciones de esas que no llevan a ningún lado. Se trata de comprender el pecado, de arrepentirse y de alejarse, porque muchas veces estamos jugándole al valiente y decir: pues yo estoy aquí con mis amigos que toman y yo voy a aguantar porque estoy con Dios. Tarde o temprano te acaban convenciendo y acabas haciendo lo mismo. Entonces lo ideal es mejor huir de ese tipo de lugares. Si los amigos son alcohólicos, sería frecuentarlos en lugares donde sepas que no van a beber ese tipo de sustancias, o de plano pues modificar el círculo amistoso. Pero bueno. 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para muchos que les enseñaron en sus falsas iglesias que no juzguen, que Dios juzga, que hay que orar por ellos, ¿cómo quedaría Juan el Bautista que les está diciendo: generación de víboras? Él está juzgando. Y sí, dice Cristo, hay que quitarse de la viga del ojo propio antes de ir a ver la paja en el ojo ajeno. Pero cuando se quita, estamos también con esa facultad. Tenemos que juzgar de la manera correcta. No se trata tampoco de emitir juicios sin valor, sin evidencia, porque pues eso lo convierte en un chisme, y de chismes está repleto el mundo, y no queremos ser como el mundo tampoco. Hay que juzgar a las doctrinas y no a las personas como tal, a menos que en la vida personal obviamente se esté pecando de alguna cosa que podamos también llamar la atención al respecto. Una persona que es infiel y que tenemos también ese tipo de cercanía, bueno, pues nos corresponde señalarle, por ejemplo, que la fornicación es uno de los pecados que atenta contra uno mismo, porque él junto con su pareja son una sola carne, y está atentando con la propia carne que representa a su esposa. Entonces tenemos que exhortar de esa manera, de acuerdo a la situación. Como dije, si es doctrinal, tenemos que ir por ese lado y dejar a un lado lo personal.
si en lo personal se está pecando, entonces tenemos también esa facultad para acceder a corregir en este nivel, pero siempre manteniendo el ejemplo. Así que se puede juzgar, sí se puede juzgar, pero tenemos también que procurar, como dije en el Salmo que acabamos de revisar, pues también tener las manos limpias. En este sentido, no me refiero a no haber pecado, pero sí arrepentirse y alejarse. Y frutos dignos de arrepentimiento, bueno, pues nos enfoca a lo mismo, es el arrepentimiento. Incluso a los fariseos y saduceos se les dijo que pues, podían arrepentirse. No se trata de que ya eres alguien y por tus creencias ya te condenaste. Siempre puede haber una reformulación de las creencias para ir por el camino correcto. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hay que procurar dar buen fruto. Hay que procurar siempre servir a Dios. Hay personas que creen y no le están sirviendo a Dios. Hay personas que no creen en Dios y le están sirviendo. Y esto segundo es todavía más triste porque, pues, como dijo un pastor alguna vez, que incluso muchas personas que estaban sirviendo a Dios podían ir al infierno porque sus creencias todavía no estaban enfocadas a lo verdadero, a la palabra de Dios. Así que, bueno, pues todo esto es triste, es desconcertante, pero sin embargo hay que enfocarnos a dar fruto. Y en el versículo anterior nos enseña que ellos piensan que por ser parte del Israel étnico ya están del otro lado, ya están salvados. Pero no, hay que recordar que el único camino al Padre, el único mediador, no no es ni siquiera representado por una figura de yeso, ni por un ser humano viviente, es por Cristo mismo, que también fue un ser humano viviente, pero también fue Dios. Simultáneamente, bueno, pues en este tenor estamos tomando en cuenta que Cristo es el único mediador. No hay otro más. Y hay que tener cuidado con quien se presente como mediador entre Dios y los hombres. Y 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, para quienes reconozcan y crean en Cristo y por ende en Dios, hay que recordar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no se debe dejar a un lado ninguna de las tres personas que son Dios. Un solo Dios, por cierto. Y también el fuego representa el juicio. Como ya habíamos dicho anteriormente, el fuego es utilizado para representar juicio. Cuando la gente, sobre todo que no sabe de Biblia o que no la ha abierto alguna vez o no, o se va con lo que dicen los demás, cuando este tipo de personas piden que baje el fuego o que quieren el fuego de Dios, tengan cuidado porque lo que están solicitando es juicio.
Y como dije al principio, si pides el juicio de Dios, hazlo tratando de seguir los caminos de Dios. No se trata de pedir el juicio titubeando o de dientes para afuera, esperando que no lo haga. Pero juicio, bueno, va a estar presente en todas las personas, pero bueno, pues sabemos que el infierno va a ser un lugar donde se enjuicie como debe ser y que ninguno por sus propios méritos se ha ganado estar con Dios. Todos merecemos el infierno, pero Dios por gracia a algunos nos salva. 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, haciendo referencia nuevamente al juicio eterno del infierno. Y como dije alguna vez, hasta el lugar más tranquilo del infierno es horriblemente insoportable e intolerable. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Cristo cumplió con todo lo que tenía que cumplir, que había sido colocado también para los otros seres humanos. Cristo cumplió con muchas cosas, como la vez de pagar al César lo que es del César y pagar a Dios, o dar a Dios lo que es de Dios, más bien, dar, no pagar, perdón. Así cumplió varias de las diferentes cosas que se habían colocado en las otras personas, para que no se haga una distinción como tal de que viniendo aquí al mundo en su condición humana tuvo algo, algún privilegio, vaya, porque simplemente Dios hubiera dicho: no, tú no des tributo, y ponían los corazones de los que cobraban, pues no dar nada. Pero sin embargo lo hizo y lo cubrió de la manera correcta. Así que hay que pensar pues todo lo impresionante que hizo Cristo, que incluso se apegó a todo lo establecido para los otros seres humanos cuando él también estuvo en la condición de ser humano. 14. Mas Juan se lo ponía. 15. Jesús le respondió que deje ahora. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es muy arriesgado decir que el Espíritu Santo es una paloma, se representa con forma de paloma, y está haciendo referencia a que se describe como paloma. No hay que estar pensando que el Espíritu Santo es una paloma o que siempre está en forma de paloma. Si dice como paloma, quiere decir que es una descripción apegada a lo que representa este animal, pero no necesariamente quiere decir que pues tiene que ser a fuerzas una paloma. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué más queremos para creer que Cristo es el Hijo de Dios Padre y que Cristo es Dios Hijo? ¿Qué más queremos? El Espíritu Santo se manifestó Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese evento. Está registrado, está escrito. Y bueno, pues, ¿qué más queremos para saber que pues Dios está ahí? Y cierro con esto, que una persona
creyente fue pues abordada por un ateo y el ateo le preguntó si Dios existe, ¿por qué no baja? Y el creyente le contestó, sí bajó y lo crucificaron. Y bueno, pues vamos a orar para cerrar esta palabra del día de hoy. Muchas gracias, Padre, por una semana más, por un día más de vida también, por todas las maravillas y milagros, por tu palabra que nos has dejado, porque esa es una muestra del amor que nos tienes, el amor verdadero, dejar escrito y que has puesto que muchas personas den hasta su vida incluso por mantener esa palabra. Permítenos seguirla valorando, seguirla entendiendo, para llevar al arrepentimiento de las personas, no solo nuestro, sino también de nuestros seres queridos, de todas las personas que conocemos, incluso de las que no conocemos también, de nuestros enemigos. Qué mejor sería que en vez de pedir que le pase algo a un enemigo, como luego muchas veces se puede pensar, qué mejor sería pedir que su corazón sea tocado por ti, Dios, para que pues esta persona esté cambiada, renovada, que se arrepienta de habernos hecho daño. Te ruego que a todos nuestros enemigos los toques en su corazón, les cambies, que se arrepientan también y que dejen de hacer daño, y que nosotros dejemos también de ser enemigos de muchas personas, si es posible de todas, que tampoco nos tomen como enemigos y que nos reveles todo pecado que nos es oculto, porque muchas veces pecamos sin darnos cuenta, pecamos por alguna omisión. Ayúdanos a comprender que estamos haciendo mal, que entendamos de qué manera lo estamos haciendo y que podamos arrepentirnos y cambiarlo nuestros modelos de conducta de acuerdo a tu palabra. Danos entendimiento para seguir trabajando, vida, salud, bendice los empleos de quienes están mirando y siempre, en todo momento, bríndanos esa bendición que nos hace falta, Padre, que siempre nos das y que sin ti, sin ella, la bendición, no podríamos estar bien. Te doy muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.